Este video es la segunda parte de la introducción al uso del osciloscopio. La parte 1 se encuentra en la descripción del video. En esta ocasión tengo aquí conectado el osciloscopio Tektronix, que es con el que hemos estado trabajando y revisando las partes principales del funcionamiento del mismo. Y en este caso tengo aquí un generador de funciones. Ya establecí lo que viene siendo una frecuencia de 2500 Hz, una amplitud de 8.5 volts pico y una forma de onda senoidal. Para variar un poco, en este caso lo conecté a lo que viene siendo el canal 3. Podemos observar aquí en el osciloscopio que el canal 3 se encuentra conectado. Entonces vamos a dar inicio a la simulación. Y en este caso, bueno, tenemos que está el canal 1 aquí. Como les había mencionado, pues no vemos nada porque tenemos el canal 3 conectado, ¿no? Para variar un poco. Entonces, quitando este canal 1, presionamos una vez y dos veces, y con eso quitamos el canal 1 de la pantalla. Para visualizar el canal 3, pues basta con presionarlo, aquí el canal 3. Y en este caso, bueno, tenemos el acoplamiento en corriente directa. Vamos a dejarlo así en este caso. Podemos observar que el eje Y, el canal 3 nos indica que tenemos un volt por división. Es decir, como se había explicado antes, pues tenemos aquí cada una de las divisiones vale un volt, y la señal que estamos inyectando es de 8.5 volts. Entonces, bueno, pues vamos a ajustar mi señal a una escala apropiada. Bueno, podría ser esta, y la señal vamos a aumentarla un poco, ¿sí? En este caso podemos observar primero que la señal está moviéndose con bastante velocidad, lo cual impide una buena lectura. Entonces, en este caso, vámonos a la parte del menú de disparo. Aquí tenemos la leyenda trigger. Lo que viene siendo el trigger nos permite capturar la forma de onda cuando se cumple con una condición determinada. Es decir, nos permite visualizar la forma de onda de manera estable cuando existe un flanco de subida o de bajada determinado, un umbral o un ancho de pulso. Vamos al menú de trigger entonces, y podemos observar primero que el canal está en el canal 1, la fuente canal 1, entonces vamos a cambiarlo a canal 3. Podemos observar que en cuanto colocamos el canal 3 se estabiliza la señal. En simulación vemos que está como una especie de parpadeo. Esta es parte de la simulación, pero el osciloscopio en la vida real la señal se queda ya estabilizada. Entonces en este caso escogemos el canal 3, y aquí lo que se refiere al tipo, un edge vendría siendo un flanco, es decir, un cambio de una señal. Y aquí tenemos slope rising, que sería en conjunto un flanco de subida o un flanco de bajada. Podemos tenerlo aquí. Entonces nosotros podemos elegir que cuando se detecte un flanco de subida la señal se estabiliza. En este caso vamos a intentar pausar un poco aquí. Podemos observar aquí esta flecha. Esta flecha apareció cuando yo activé el menú de trigger, y quiere decir que cuando es como si hubiera aquí una especie de línea imaginaria. Entonces cuando yo muevo mi flecha hacia arriba o hacia abajo, cuando detecte un cambio, en este caso un flanco de subida, pues la señal se va a estabilizar. Cuando vaya detectándolo abajo, pues también se va a estabilizar la señal. Lo voy a controlar con esta perilla. Podemos observar cómo va cambiando aquí la flecha. Si la flecha se sale de la señal otra vez se vuelve inestable. Esto es porque hagan de cuenta que es como si tuviéramos aquí una especie de línea imaginaria y está esperando un flanco de subida, pues nunca lo va a encontrar porque está fuera, ¿sí?
Entonces hay que colocarlo dentro de la señal, y podemos colocarlo, por ejemplo, este botón que nos dice establecer al 50%, y me coloca esta flecha aquí. Bien, y podemos escoger, por ejemplo, cuando son pulsos, que en este caso, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero podemos indicarle el ancho de pulso. Entonces puede ser un flanco de subida, de bajada o algún pulso, y eso determinaría mi disparo. Sí. Y bueno, repitiendo, pues el disparo se refiere a que nos permite capturar la forma de onda cuando se cumple alguna condición. Ahora vamos a trabajar con esta señal así como está, y nosotros podemos hacer las mediciones correspondientes, es decir, podemos encontrar el voltaje pico. Vamos a pausar un poco aquí la señal. Podemos encontrar nosotros el voltaje pico, el voltaje pico a pico, lo que viene siendo el periodo y la frecuencia. Ahora, esto en los osciloscopios analógicos pues se tenía que hacer de manera visual, haciendo un conteo de los cuadros. Por ejemplo, cada cuadro en el eje Y, que es volt por división, pues nos indica que cada cuadro son 5 volts. Entonces aquí son 5, y por acá pues es un poquito más, ¿verdad? Viendo el generador pues sabemos que es 8.5, pero de manera visual a veces nos podemos equivocar. Entonces pues tendríamos que ajustar nuestra señal para poder hacer una medición de mejor manera. Creo que esta sería la escala idónea en este caso. O lo que podemos hacer viene siendo el uso de mediciones. Tenemos aquí este botón que dice medición. Hacemos clic aquí y nos aparece aquí diferentes cuadros. En cada uno de los cuales podemos nosotros pedirle al osciloscopio que de manera automática nos realice la medición de la señal que tenemos aquí. En este caso la medición está todo en canal 1 y nos dice que no hay ninguna medición. Vamos a presionar cualquiera de estos botones, de hecho puede ser por ejemplo este, y nos dice fuente, vamos a indicarle pues que es el canal 3, y tipo, aquí es donde ya tenemos diferentes opciones. Si presionamos nuevamente este botón, bueno, ahorita lo presioné y me da frecuencia 2.5 kHz, es decir, ya no tengo yo que medir de manera visual cuál sería el periodo y de ahí obtener la frecuencia. Y aquí de manera inmediata lo tengo, y si podemos observar coincide esta frecuencia con la frecuencia que tenemos acá en el generador de funciones. Vuelvo a presionar el botón y ya me da el periodo de mi señal, el voltaje medio, pico a pico, RMS, voltaje mínimo, voltaje máximo, el tiempo de subida de la señal, tiempo de caída de la señal, el ancho de pulso que tiene, el pulso negativo, y bueno, serían todas las señales. Por ejemplo, vamos a dejar aquí en frecuencia. Entonces pongo aquí regresar, y podemos observar que ya esta medición ya la tenemos aquí ya colocada, ¿no? En nuestro canal, bueno, en este cuadrito nos indica que es el canal 3, la frecuencia de 2.5 kHz. Vamos a colocar por ejemplo acá otra señal. Bueno, no olvidar qué canal vamos a usar. Podemos colocar por ejemplo el voltaje pico pico, y regreso, aquí nos indica back, regresar, y ya tengo esta señal, ¿no? Y ya está aquí, tengo mi señal y tengo estas mediciones. Ahora bien, esto puede aplicarse a cualquier otro canal. Por ejemplo, puedo utilizar el canal 2, por ejemplo. Vamos a conectarlo a nuestra señal de punta de prueba, que vemos que aquí se habilita. Recordando que esta señal de prueba es una señal con forma de onda cuadrada, una frecuencia de 1 kHz, y nos sirve para identificar si nuestra sonda está trabajando de manera correcta. Entonces vamos a dar clic por el canal 2 para habilitarlo, y aquí lo tenemos, ¿no? Nuestra forma de onda. Podemos observar que la forma de onda pues se mueve bastante.
porque el trigger está habilitado ahorita aquí, ¿no? En lo que viene siendo el canal 3. Entonces el canal 3 podríamos moverlo un poco más arriba, o por aquí. El canal 2 vamos a bajar nuestra señal. Y vamos a modificar su escala, perilla volt sobre división. Entonces ya tengo aquí dos señales, y lo que quería mostrar es que podemos colocar aquí en medición y podemos presionar cualquiera de los botones. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el canal 2 y vamos a decir que nos mida nuestra señal. Entonces aquí, si se fijan, ya tenemos las mediciones del canal 3 y canal 2. Quiero visualizar de mejor manera la señal de onda cuadrada que tengo en el canal 3. Entonces vamos a indicar ahora que el trigger vamos a quererlo en el canal 2. Y la perilla pues hay que subirlo un poco. Y aquí está, ya puedo observar de mejor manera mi señal, ¿no? Y esta pues obviamente pues se va a estar moviendo. Ok. Entonces, bien, vamos a deshabilitar lo que viene siendo mi canal 3. Vamos a quedarnos ahorita con el canal 2. Y pues como les había comentado, tenemos el botón de mediciones, ¿no? Aquí están las mediciones. A pesar de que el canal 3 no lo tengo habilitado, no significa que la señal no exista. Sí existe, simplemente no lo tengo habilitado aquí en la pantalla y no lo observo, ¿verdad? Ahora, aparte de las mediciones, puedo usar yo lo que viene siendo los cursores. Vamos a presionar aquí en el cursor, y una vez que presiono aquí los cursores me da las opciones. ¿Qué tipo de cursor quiero yo utilizar? Tipo sería voltaje o tiempo, o ninguno, ¿verdad? Para voltaje pues me habilita unos cursores que son verticales. Para tiempo, pues unos cursores horizontales. Esto es muy útil cuando el menú de mediciones no tiene la medición que estamos buscando, o queremos visualizar una medición en concreto. Observemos que cuando está apagado, pues bueno, obviamente que no hay aquí ninguna señal. Vamos a colocarle ahorita que estamos trabajando en canal 2, y por ejemplo si habilitamos voltaje, en este modelo en específico nos habilita aquí estos dos LEDs donde nos dice que es el cursor 1 y cursor 2. Entonces de aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el cursor. Por ejemplo, aquí está el cursor. Ustedes ahí disculparán mi falta de pericia en este mouse. Entonces bueno, por ejemplo podemos colocarlo aquí, y el cursor 2 hacia acá, ¿no? Entonces esta medición aquí me falta, por ejemplo, colocarlo un poquito más arriba, por ejemplo ahí, más o menos. Entonces de aquí el cursor 1 me dice que está en 4.94 volts, el cursor 2 en 60, quiere decir que no está totalmente en el origen de la señal. Ahora sí está en 0, y este está en 4.94. de hecho todavía le falta un poquito, ¿no? Más o menos como por aquí en 5, y me da un delta que es una diferencia, ¿no? Entonces la diferencia son 5.08 volts. Tenemos un signo negativo porque puse los cursores al revés seguramente. Ok, entonces nos sirve la parte de cursores en voltaje, pues para medir voltajes ya de manera específica de un punto a otro. Y si cambiamos el tipo a tiempo, los cursores ahora cambian ahora de manera horizontal. Entonces podemos observar que, por ejemplo, si queremos obtener la frecuencia de esta señal, por ejemplo aquí, el cursor 1 lo puse en esta parte, y el cursor 2 vamos a colocarlo aquí en mi señal, donde se vuelve a repetir, más o menos como por aquí. Ok, entonces al momento de colocarlo, pues me dice dónde se encuentra el cursor 1, dónde se encuentra el cursor 2, y la diferencia son 990 microsegundos, y este sería mi periodo. Considerando este periodo, de manera automática me da el simulador la frecuencia, que sería 1 kHz.
que bueno, coincide con la frecuencia que está aquí, que es la punta de prueba. Bien, entonces esto sería todo por este video, donde se vio entonces la parte de, se vio a grandes rasgos el funcionamiento del trigger, el botón de mediciones y los cursores del osciloscopio digital Tektronix con el que se cuenta en Multisim.